Han pasado casi 3 años desde que vendí mi participación en la empresa familiar. 3 años desde que mi padre me dejó ese mensaje de voz y yo respondí con 2 palabras. La gente que me conoce ahora, en esta nueva ciudad, no sabe nada de eso. Para ellos soy simplemente un consultor independiente que trabaja desde casa. Alguien tranquilo que no habla mucho de su pasado. No es que esté huyendo exactamente, pero tampoco veo la necesidad de explicar cómo terminé aquí. A veces me despierto y me cuesta recordar que alguna vez tuve una familia que me llamaba todos los domingos, un negocio que ayudé a construir desde los cimientos, un hermano con quien planeaba envejecer trabajando juntos. Esa vida se siente ahora como algo que le pasó a otra persona. No soy más feliz necesariamente, pero soy libre de una manera que nunca imaginé que necesitaría ser. La empresa empezó cuando yo tenía 23 años. Mi padre había trabajado toda su vida en construcción, primero como obrero, luego como capataz, y finalmente había reunido suficiente dinero y contactos para iniciar su propia compañía. Necesitaba ayuda y yo acababa de terminar la universidad con un título en administración que honestamente no sabía muy bien cómo usar. Mi hermano mayor, Daniel, ya llevaba 2 años trabajando con él, manejando las relaciones con clientes y proveedores. Yo entré para organizar la parte financiera, los contratos, los permisos. Cosas aburridas pero necesarias. Al principio era solo nosotros 3 y 2 empleados. Trabajábamos 14 horas al día, 6 días a la semana. Mi padre puso el 60% del capital inicial, Daniel el 15%, y yo el 25% restante. Todo lo que había ahorrado trabajando medio tiempo durante la universidad más un préstamo que me hizo mi abuelo, antes de morir. Durante los primeros 5 años casi no ganamos nada. Reinvertíamos cada peso en equipo, en contratar más gente, en licitar proyectos más grandes. Mi padre tomaba todas las decisiones importantes pero nos consultaba. Nos sentíamos como socios reales, no solo como empleados. Recuerdo las noches en la oficina improvisada en el garaje de la casa familiar, los tres revisando presupuestos. Mi madre trayéndonos café a las 11 de la noche. Daniel y yo peleábamos a veces sobre estrategia pero siempre terminábamos riendo. Él era mejor con la gente, yo era mejor con los números. Funcionábamos bien juntos. Mi padre decía que éramos su mejor inversión, que algún día la empresa sería completamente nuestra y él podría retirarse tranquilo. Yo le creía. ¿Por qué no habría de creerle? Las cosas empezaron a cambiar cuando Daniel se casó. Su esposa, Carla, era agradable al principio. Organizada, ambiciosa, con un título en marketing. Comenzó a dar opiniones sobre el negocio en las cenas familiares. Sugerencias sobre cómo podríamos expandirnos, sobre imagen corporativa, sobre contratar un equipo de ventas profesional. Algunas ideas eran buenas. Mi padre las escuchaba con atención. Daniel parecía orgulloso de tenerla a su lado. Yo no vi ningún problema en ese momento. Simplemente pensé que era natural que ella se interesara en lo que hacíamos. Después de todo, era el sustento de su familia ahora también. 2 años después de la boda, cuando la empresa finalmente empezaba a generar ganancias reales, mi padre propuso reestructurar las participaciones. Dijo que Daniel había traído varios contratos grandes gracias a sus contactos, que había demostrado más compromiso, que merecía una participación mayor. Propuso que yo bajara del 25 al 20% para darle 5 puntos más a Daniel. Dolió, no voy a mentir. Pero mi padre argumentó que así todos seguiríamos ganando más en términos absolutos porque la empresa crecía. Acepté. Quería mantener la paz familiar. Quería creer que esto era justo. Mi madre me lo pidió en privado, no hagas un problema de esto, necesitamos mantenernos unidos. Así que firmé los nuevos documentos sin mucho drama. 6 meses después, otra reestructuración. Mi padre quería ajustar su participación al 55%, dándole más control directo. Eso significaba que Daniel y yo bajábamos proporcionalmente. Yo quedé en 18%. De nuevo, acepté. Empezaba a notar un patrón pero me convencía a mí mismo de que estaba siendo paranoico. La empresa seguía creciendo. Yo seguía ganando bien. ¿Qué importaban unos puntos porcentuales? Lo importante era la familia, ¿verdad? Eso es lo que siempre me habían enseñado.
La familia por encima de todo. Pero algo había cambiado en la dinámica. Daniel empezó a tomar decisiones sin consultarme. Contrataba gente, aprobaba gastos, cambiaba estrategias. Cuando yo preguntaba, me decía que ya lo había hablado con papá. Mi padre, cuando yo le preguntaba, me decía que Daniel estaba manejando esa área y que confiara en él. Me sentía cada vez más como un empleado bien pagado que como un socio. En las reuniones familiares, Daniel y Carla hablaban de sus planes para la empresa como si yo no estuviera ahí. Mi padre asentía, tomaba notas mentales. Yo intentaba participar en las conversaciones, pero sentía que mis opiniones ya no tenían el mismo peso. Comencé a llegar más temprano a la oficina y a irme más tarde, como si trabajar más duro me devolviera la relevancia que estaba perdiendo. Revisaba cada contrato 2 veces, optimizaba cada proceso, buscaba nuevas oportunidades de negocio. Pensaba que si demostraba mi valor de manera innegable, las cosas volverían a ser como antes. Mi novia de entonces, Patricia, me decía que me estaba matando por gente que no me valoraba. Yo le respondía que no entendía cómo funcionaban los negocios familiares, que había que tener paciencia. Ella terminó dejándome 8 meses después. Dijo que yo había elegido a mi familia por encima de nuestra relación. Tenía razón, pero no lo admití en ese momento. La tercera reestructuración llegó cuando menos lo esperaba. Fue un martes por la tarde, casi al final del día. Mi padre me llamó a su oficina. Daniel ya estaba ahí, sentado en el sofá con esa expresión que yo había aprendido a reconocer, la de alguien que ya sabe lo que va a pasar y está esperando tu reacción. Mi padre no dio rodeos. Dijo que la empresa necesitaba más capital para expandirse a otra ciudad, que él iba a inyectar más dinero, que eso diluiría las participaciones de todos. Sacó los papeles. Él subiría al 62%. Daniel quedaría en 23%. Yo bajaría a 15%. Sentí algo frío en el estómago, pero mantuve la cara neutral. Pregunté por qué Daniel solo bajaba 2 puntos y yo bajaba 3. Mi padre dijo que Daniel había aceptado renunciar a su salario durante 6 meses para ayudar con el flujo de caja, que eso contaba como una inversión adicional. Miré a Daniel. Él no me miraba a mí. Estaba mirando su teléfono. Esa noche no dormí. Hice cálculos una y otra vez. En 4 años había pasado de 25% a 15%. Mi hermano había subido de 15 a 23. Los números no mentían, pero yo seguía buscándoles otra explicación. Tal vez era así como funcionaban estos negocios. Tal vez yo era demasiado sensible. Tal vez no estaba aportando tanto como creía. Me pasé la madrugada revisando todo el trabajo que había hecho, los contratos que había conseguido, los sistemas que había implementado, el dinero que había ahorrado con mejores negociaciones. No era poco. No era insignificante. Pero aparentemente tampoco era suficiente. Las semanas siguientes fueron extrañas. Yo seguía haciendo mi trabajo, pero algo se había roto adentro. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Carla ahora venía a la oficina 2 o 3 veces por semana. Tenía una llave. Usaba una de las salas de reuniones como su oficina personal. Oficialmente era consultora de imagen, pero la veía en conversaciones privadas con mi padre constantemente. Un día llegué temprano y los escuché hablando en la oficina de él. No quise escuchar a propósito, pero la puerta estaba entreabierta. Carla decía algo sobre optimizar la estructura societaria y preparar el camino para que Daniel asuma completamente cuando sea el momento. Mi padre respondió algo que no alcancé a oír. Salí del edificio y caminé por 20 minutos antes de poder volver. Empecé a hacer copias de todo. Contratos, correos, reportes financieros, actas de reuniones. No sabía exactamente para qué, pero algún instinto me decía que los iba a necesitar. Contraté a un abogado en privado, uno que no conocía a mi familia. Le mostré todos los documentos de la empresa. Le pregunté cuáles eran mis derechos reales como socio. Él revisó todo con cuidado y me dio noticias que no quería escuchar. Técnicamente, con el 62%, mi padre podía tomar casi cualquier decisión sin mi consentimiento. Podía modificar mi rol, reducir mi salario, incluso forzar una venta de mis participaciones bajo ciertas condiciones. Yo había firmado todo eso sin leerlo bien, confiando.
El abogado me preguntó si quería explorar opciones legales. Le dije que no todavía. Que solo quería saber dónde estaba parado. Mi madre me invitó a cenar un domingo. Solo nosotros dos, lo cual era inusual. Cocinó mi comida favorita. Hablamos de cosas triviales por un rato hasta que finalmente llegó al punto. Me dijo que sabía que las cosas estaban tensas, que entendía mi frustración, pero que necesitaba ser paciente. Que mi padre estaba planeando retirarse en unos años y que entonces Daniel y yo estaríamos en igualdad de condiciones para manejar todo. Le pregunté si eso estaba por escrito en algún lado. Se quedó callada. Le pregunté si realmente creía que Daniel me iba a dar participaciones de vuelta cuando tuviera el control. Me dijo que no fuera cínico, que éramos familia. Le respondí que precisamente por eso me dolía tanto. Se le llenaron los ojos de lágrimas y cambió de tema. No volvimos a hablar del asunto. 3 meses después llegó la cuarta propuesta. Esta vez ni siquiera fue en persona. Mi padre envió un correo con un documento adjunto. Otra reestructuración. Él bajaba a 60%, Daniel subía a 28%. Yo quedaba en 12%. El correo decía que era una redistribución estratégica para reflejar mejor las contribuciones actuales, y que esperaba mi firma para el viernes. Era martes. Ni siquiera una reunión. Ni siquiera una llamada. Un correo. Como si fuera un trámite administrativo. Como si no fuera su hijo. Como si los últimos 8 años de mi vida no significaran nada. Llamé a Daniel. Fue directo al buzón de voz. Le escribí. No respondió hasta 6 horas después: estoy en una obra, hablamos mañana. Llamé a mi padre. Me dijo que estaba ocupado, que leyera bien el documento, que todo estaba explicado ahí, que no era nada personal, solo negocios. Le dije que esto no eran solo negocios, que éramos familia. Me respondió que precisamente por eso necesitaba entender y ser flexible. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Esa noche me emborraché solo en mi departamento. No soy de tomar mucho, pero necesitaba apagar mi cerebro por unas horas. No funcionó. Solo me puse más furioso. Revisé mi teléfono cada 10 minutos esperando que alguien llamara, que alguien se diera cuenta de lo que estaban haciendo, que mi madre interviniera, que Daniel recordara todas las noches que habíamos trabajado juntos soñando con el futuro. Nadie llamó. A las 3 de la mañana, medio borracho, escribí un mensaje largo a Daniel. Le dije todo. Que me sentía traicionado, que esto no era justo, que habíamos empezado esto juntos, que yo había sacrificado tanto como él. Lo borré antes de enviarlo. Escribí otro más calmado. También lo borré. Al final no envié nada. El jueves, 2 días antes de la fecha límite, Daniel finalmente me llamó. Dijo que quería reunirse para hablar. Fuimos a un café lejos de la oficina. Se veía incómodo, lo cual era inusual en él. Comenzó con justificaciones, que él trabajaba más horas en campo, que traía más clientes, que papá confiaba más en su criterio. Le pregunté directamente si alguna vez planeaban devolverme lo que me habían quitado. Se quedó callado por un momento largo. Luego dijo: mira, la empresa ha crecido porque papá y yo tomamos las decisiones difíciles. Tú eres bueno con los números, pero esto necesita más que eso. Necesita visión. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le pregunté si eso era realmente lo que pensaba o si era lo que Carla le había metido en la cabeza. Se enojó. Me dijo que dejara a su esposa fuera de esto, que ella solo quería lo mejor para la familia. Le respondí que al parecer su definición de familia no me incluía a mí. Salí del café sin terminar mi bebida. Caminé por horas. Terminé en un parque viendo a unos niños jugar fútbol. Pensé en todas las veces que Daniel y yo habíamos jugado así de chicos. En cómo él siempre me defendía en la escuela. En cómo yo le había prestado dinero cuando lo necesitó sin pedirle explicaciones. En cómo habíamos prometido que nunca dejaríamos que nada nos separara. Me di cuenta de que esa persona ya no existía. O tal vez nunca había existido de la manera que yo creía.
Me había aferrado a una imagen de mi hermano que ya no era real, si es que alguna vez lo fue. El viernes por la mañana, mi padre me llamó directamente. Su voz sonaba tensa. Me preguntó si había revisado el documento. Le dije que sí. Me preguntó cuándo iba a firmar. Le dije que estaba pensándolo. Hubo un silencio largo. Luego dijo algo que nunca olvidaré: mira, esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tú decides. No era una amenaza explícita, pero tampoco era una conversación entre padre e hijo. Era un ultimátum. Le pregunté qué pasaba si no firmaba. Me dijo que entonces tendríamos que explorar otras opciones y que eso no sería bueno para nadie. Colgué sin responder. Esa tarde, en lugar de ir a la oficina, fui a ver a mi abogado. Le conté todo. Le mostré el nuevo documento. Me miró por un momento y me dijo: ¿realmente quieres seguir en esto? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo había estado pensando en cómo defender mi posición, cómo negociar, cómo pelear por lo que era mío. No había considerado simplemente irme. Me explicó que con 12% yo iba a ser completamente irrelevante en cualquier decisión importante. Que mi padre y Daniel podrían hacer lo que quisieran. Que probablemente seguirían diluyendo mi participación hasta que no quedara nada. Luego dijo: pero también tienes otra opción. Vende. Ahora. Mientras todavía tienes algo que vale la pena. La idea me pareció imposible al principio. Vender significaba aceptar la derrota. Significaba abandonar todo por lo que había trabajado. Significaba perder a mi familia. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. El abogado me explicó que según los estatutos de la empresa, yo tenía derecho a vender mi participación. Primero debía ofrecerla a los otros socios, pero si ellos no compraban en un plazo determinado, yo podía venderla a un tercero. Me dijo que conocía inversionistas que estarían interesados en una participación minoritaria de una empresa en crecimiento, especialmente si el precio era razonable. Me preguntó cuánto quería por mi parte. Hice los cálculos mentalmente. La empresa valía mucho ahora. Mi 12%, si lo que me habían estado diciendo sobre el crecimiento era verdad, debería valer bastante. Le di una cifra. Asintió. Puedo conseguirte eso. Esa noche no dormí de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. No era angustia. Era algo parecido a la claridad. Por primera vez en meses, sentí que tenía control sobre algo. No estaba esperando que mi familia decidiera mi futuro. Yo iba a decidirlo. Me levanté a las 5 de la mañana, me duché, me vestí con traje. Llegué a la oficina antes que nadie. Escribí un correo formal a mi padre y a Daniel. El asunto decía: ejercicio de derecho de venta, participación societaria. En el cuerpo del correo explicaba, en lenguaje legal que mi abogado me había ayudado a redactar, que rechazaba la propuesta de reestructuración y que en su lugar ejercía mi derecho a vender mi participación del 12%. Les daba 72 horas para hacer una oferta formal de compra, según lo estipulado en los estatutos. Si no recibía una oferta aceptable en ese plazo, procedería a vender a un tercero. Adjunté toda la documentación legal necesaria. Presioné enviar a las 6:30 de la mañana. No tuve que esperar mucho. A las 8:15, mi teléfono empezó a sonar. Mi padre. No contesté. Daniel. No contesté. Carla. No contesté. Mi madre. Esa fue más difícil, pero tampoco contesté. En total recibí 17 llamadas antes del mediodía. Ningún mensaje de voz, solo llamadas. A la 1 de la tarde, mi padre se apareció en mi departamento. No sé cómo consiguió pasar la seguridad del edificio. Tocó la puerta insistentemente. Yo estaba adentro, podía oírlo hablar con voz alta. Abre esta puerta. Necesitamos hablar. No seas ridículo. Me quedé sentado en el sofá, en silencio, hasta que finalmente se fue. 20 minutos después, Daniel llegó. Fue más educado. Tocó la puerta con calma y dijo: sé que estás ahí. Por favor. Solo dame 5 minutos. Tampoco abrí. A las 4 de la tarde recibí un correo de mi padre. No era legal ni formal.
Era furioso. Decía que yo estaba siendo egoísta, que estaba traicionando a la familia, que todo lo que teníamos lo habíamos construido juntos y yo no tenía derecho a destruirlo. Que si vendía a un extraño iba a arruinar la empresa. Que nunca pensó que yo sería capaz de algo así. Que mi abuelo estaría avergonzado de mí. Leí el correo 3 veces. En otro momento me habría destrozado. Pero ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Respondí con una sola línea: tienen 59 horas restantes para hacer una oferta. Esa noche mi madre vino a mi departamento. Esta vez sí abrí la puerta. Se veía cansada, envejecida. Me abrazó y empezó a llorar. Me dijo que por favor reconsiderara, que esto iba a romper a la familia, que ella no sabía cómo íbamos a superarlo. Le serví agua. Esperé a que se calmara. Luego le dije, con la voz más tranquila que pude: mamá, ellos rompieron esto, no yo. Durante años me han ido quitando pedazos de algo que yo ayudé a construir. Me trataron como si mi trabajo no importara. Como si yo no importara. Y tú lo viste pasar y no dijiste nada. Me miró con los ojos rojos. Pensé que podías ser más fuerte que tu orgullo. Le respondí: no es orgullo, mamá. Es dignidad. Y sí, resulta que no voy a renunciar a ella. Se fue sin decir más. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla silenciosa. Mi teléfono no paraba de sonar. 78 llamadas perdidas en total cuando finalmente dejaron de intentar. Mensajes de texto de Daniel rogándome que habláramos. Mensajes de mi padre alternando entre amenazas y súplicas. Mensajes de Carla intentando mediar. Mensajes de tíos y primos que ni siquiera sabían bien qué estaba pasando pero habían sido reclutados para convencerme. Bloqueé a casi todos. Solo dejé activo el correo electrónico para comunicaciones formales. 40 horas después del plazo inicial, recibí un correo del abogado de la empresa. Una oferta formal de compra. La cifra era ridícula. Menos de la mitad de lo que valía mi participación según cualquier valoración razonable. Era un insulto. Respondí rechazando la oferta y reiterando que procedería con la venta a un tercero. 2 horas después, otra oferta. Mejor, pero todavía por debajo del valor real. La rechacé. 6 horas después, una tercera oferta. Esta vez era casi justa. Casi. Le pregunté a mi abogado qué pensaba. Me dijo: puedes aceptar esto y terminar rápido, o puedes esperar a mi contacto que probablemente te ofrezca un poco más pero tardará más tiempo. Le dije que esperara. Con 3 horas restantes del plazo, mi abogado me confirmó que tenía un comprador. Un fondo de inversión interesado en entrar al sector de construcción. Estaban dispuestos a pagar el precio completo que yo había pedido, más un bono por la rapidez de la transacción. Era más dinero del que había visto en mi vida. Suficiente para vivir cómodamente por años mientras decidía qué hacer con mi futuro. Le dije que procediera. Firmamos todos los documentos electrónicamente. A las 11 de la noche del tercer día, envié el correo final a mi padre y Daniel: la venta se ha completado. Efectiva inmediatamente, ya no soy socio de la empresa. Un representante del nuevo socio se pondrá en contacto con ustedes mañana. No intenten comunicarse conmigo nuevamente. Lo que no sabían, lo que no podían haber sabido porque nunca se molestaron en entender realmente cómo funcionaba la parte legal de la empresa, era que mi 12% incluía ciertas cláusulas de protección que yo había insistido en incluir años atrás cuando todavía me escuchaban. Cláusulas que le daban al poseedor de esa participación poder de veto sobre decisiones específicas: venta de activos principales, endeudamiento mayor al 50% del capital, cambios en la estructura de gestión. Yo nunca había tenido que usar esas cláusulas. Pero ahora estaban en manos de un fondo de inversión que no tenía lazos emocionales con mi padre o mi hermano. Un fondo que iba a ejercer esos derechos para proteger su inversión. La primera semana después de la venta no sentí nada. Ni alivio ni tristeza ni victoria. Solo un vacío extraño. Me quedé en mi departamento sin salir más que para comprar comida. No revisaba mi teléfono. No abría correos. Simplemente existía en una especie de limbo donde el pasado ya no era real pero el futuro tampoco había empezado todavía.
El dinero llegó a mi cuenta. Una cantidad que me hizo sentir mareado cuando vi el estado de cuenta. Pero no me hizo feliz. Solo me hizo libre. A los 10 días, mi abogado me llamó. Me dijo que necesitaba contarme algo. El fondo de inversión había ejercido su primera acción como socio. Vetó un préstamo masivo que mi padre y Daniel habían estado negociando con un banco para la expansión a otra ciudad. Sin ese préstamo, la expansión estaba congelada. Además, el representante del fondo estaba exigiendo acceso completo a toda la información financiera, auditorías trimestrales y representación en el directorio. Todo legal, todo dentro de los estatutos que ellos nunca habían leído con cuidado. Mi padre y Daniel estaban desesperados. Habían asumido que cualquier comprador sería un socio silencioso. Se habían equivocado. Le pregunté a mi abogado si esto los iba a hundir. Me dijo que no, que la empresa era sólida, pero que iba a hacer su vida mucho más complicada. Me di cuenta de que debería sentir satisfacción. Pero solo sentí cansancio. Daniel finalmente encontró mi correo personal, uno que yo había creado hacía años y que nunca había compartido con la familia. No sé cómo lo consiguió. Me escribió un mensaje largo. Decía que habían cometido un error. Que no habían entendido lo importante que era para mí el reconocimiento. Que habían pensado que como éramos familia yo siempre iba a estar ahí. Que Carla ahora admitía que tal vez había presionado demasiado por cambios. Que mi padre no estaba durmiendo bien. Que mi madre estaba medicándose para la ansiedad. Que por favor considerara volver, que comprarían mi participación de vuelta, que las cosas podían ser diferentes. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré sin responder. 2 semanas después, empecé a empacar. No tenía mucho. En 8 años trabajando como loco no había acumulado mucho más que ropa y libros. Contraté una empresa de mudanzas para lo poco que quería llevar y vendí el resto. Elegí una ciudad a 1000 kilómetros de distancia. No porque fuera especial sino porque era suficientemente lejos. Renté un departamento pequeño en un barrio tranquilo. El día que llegué, me senté en el piso vacío y sentí algo parecido al alivio. Nadie aquí sabía quién era yo. Nadie esperaba nada de mí. Podía ser cualquiera. Los primeros meses en la nueva ciudad fueron de reconstrucción lenta. Empecé a trabajar como consultor independiente para pequeñas empresas. Nada relacionado con construcción. Ayudaba con sistemas administrativos, optimización de procesos, ese tipo de cosas. Ganaba suficiente. No necesitaba mucho de todas formas. Empecé a ir al gimnasio. Empecé a leer por placer en lugar de solo por trabajo. Conocí gente en una clase de cocina. Gente normal que trabajaba en oficinas y se quejaba del tráfico y hacía planes para el fin de semana. Era aburrido y hermoso al mismo tiempo. Mi madre me encontró eventualmente. Le había dado mi nuevo número a ella y solo a ella, con la condición de que no lo compartiera. Me llamaba cada 2 semanas más o menos. Conversaciones cortas, incómodas. Me contaba sobre el clima, sobre sus amigas, sobre las noticias. Evitábamos hablar de la empresa o de Daniel o de mi padre. Era como hablar con una conocida educada en lugar de con mi madre. Un día me preguntó si alguna vez iba a perdonarlos. Le dije que no era sobre perdón, que era sobre distancia. Que necesitaba construir una vida donde mi valor no dependiera de ellos. Se quedó callada y luego dijo, tu padre pregunta por ti. Le respondí, dile que estoy bien. Nunca le pregunté qué le había dicho mi padre o si realmente preguntaba por mí. No quería saberlo. 6 meses después de mudarme, recibí un correo del representante del fondo de inversión. Me escribía para informarme que mi padre había intentado comprar de vuelta la participación que yo había vendido. Habían rechazado la oferta porque no era suficientemente alta y porque francamente la empresa estaba generando buenos retornos y no tenían interés en vender. Me preguntaba si yo tenía alguna información adicional sobre la operación de la empresa que pudiera ser útil. Le respondí que no, que yo ya no estaba involucrado en ese mundo. Me agradeció y me deseó suerte. Borré el correo. Esa noche dormí mejor que en meses. Al año de haberme ido, conocí a alguien. Se llamaba Laura. Era veterinaria.
Nos conocimos cuando estaba buscando adoptar un gato. Ella me ayudó a elegir uno, un gato naranja medio neurótico que se escondía debajo del sofá los primeros días. Empezamos a hablar. Tomamos café. Luego cena. Era fácil estar con ella. No hacía preguntas invasivas. No necesitaba que yo fuera nadie en particular. Cuando finalmente le conté sobre mi familia y la empresa, semanas después, solo asintió y dijo, suena doloroso. No intentó darme consejos o decirme que debería reconciliarme con ellos. Solo lo aceptó como parte de mi historia. Eso fue suficiente. 18 meses después de la venta, Daniel apareció en mi ciudad. No sé cómo averiguó dónde vivía. Tocó mi puerta un sábado por la mañana. Cuando abrí y lo vi ahí parado, mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. Pero había algo en su expresión que me detuvo. Se veía cansado. Mayor. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que tenía 20 minutos. Nos sentamos en la sala. El gato lo olisqueó y luego lo ignoró. Me dijo que la empresa estaba sobreviviendo pero que ya no era lo mismo. Que el fondo los tenía ahorcados con auditorías constantes y requisitos burocráticos. Que habían perdido varios contratos grandes porque no podían tomar decisiones rápidas. Que mi padre apenas iba a la oficina ya, que estaba amargado y envejecido. Que Carla y él se habían separado hacía 3 meses. Que ella se había llevado la mitad de todo en el divorcio. Que él finalmente entendía que yo tenía razón, que habían sido injustos, que habían destruido algo que no se podía reparar. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto. Me dijo, porque eres mi hermano y te extraño. No espero que vuelvas. Solo quería que supieras que lo siento. No lloré. No me enojé. Solo me quedé sentado ahí, mirándolo. Este hombre que había sido mi mejor amigo, mi socio, mi familia. Este extraño sentado en mi sala disculpándose por decisiones que habían cambiado el curso de mi vida. Le dije, acepto tu disculpa. Pero no cambia nada. No voy a volver. No voy a arreglar tus problemas. No voy a ser parte de esa familia de nuevo. Me miró por un momento largo y asintió. Lo sé, dijo. Solo quería que lo supieras. Se fue 10 minutos después. No lo he vuelto a ver. Mi padre nunca vino. Nunca llamó. Nunca escribió. Mi madre me dijo una vez que él sentía que yo lo había traicionado y que no podía perdonarme. Le respondí que estábamos iguales entonces. Ella suspiró y cambió de tema. Con el tiempo, esas llamadas se hicieron más espaciadas. Una vez al mes. Luego cada 2 meses. Eventualmente dejamos de hablar también. No fue dramático. Solo un distanciamiento natural entre dos personas que ya no tenían mucho que decirse. Han pasado casi 3 años ahora. Laura y yo vivimos juntos. El gato ya no se esconde. Tengo 5 clientes regulares y estoy considerando expandir mi consultoría. Pago mis cuentas, ahorro un poco, viajo cuando quiero. Mi vida es pequeña y tranquila y completamente mía. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si me hubiera quedado. Si hubiera aceptado el 12% y luego el 9% y luego el 5% hasta que eventualmente no me quedara nada. Si hubiera seguido esperando que mi familia me valorara. Probablemente todavía estaría ahí, trabajando 14 horas al día, sintiéndome invisible. No les deseo mal a mi padre o a mi hermano. Tampoco les deseo bien particularmente. Simplemente dejé de dejar que ocuparan espacio en mi cabeza. Construí algo nuevo con los pedazos que me quedaron. No es la vida que había planeado. No es la familia que quería. Pero es real y es mía y nadie puede quitármela. Anoche Laura me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber vendido. Le dije la verdad, ni un solo día. No porque haya sido fácil o porque no doliera. Sino porque finalmente entendí que a veces protegerte a ti mismo significa decepcionar a la gente que amas. Y que está bien. Que puedes sobrevivir a eso. Que puedes construir algo mejor del otro lado. El gato saltó a mi regazo. Laura sonrió y volvió a su libro. Afuera empezó a llover suavemente.
Y yo me di cuenta de que por primera vez en años, no estaba esperando que nada cambiara. No estaba esperando una disculpa o un reconocimiento o una reconciliación. Simplemente estaba viviendo. Y era suficiente.